Hoy es el día del encuentro del campo con la ciudad. Nos visita la gente de la producción rural, nos vienen a ver a la ciudad. Entonces nos pareció que de lo que teníamos que hablar era justamente del interior y de las cosas del interior. De hablar de las cosas del interior desde el lugar que nos toca, desde el puesto que nos toca con el equipo, con Pablo. Hablar desde la conducción o el puesto de mando de una empresa pública. Y pensábamos que de los mensajes que teníamos que dar, que siempre tienen que ser pocos, de lo que teníamos que hablar era desde la empresa pública hacia el interior, de los dos temas que creo que los uruguayos más hemos coincidido, de lo que más hemos encontrado encuentros, por lo menos, en lo que son los desafíos del porvenir. Uno es el crecimiento de la economía, de la prosperidad, ver cómo los uruguayos logramos darle ese impulso a la creación de riqueza que nos permita superar ese tope de estancamiento histórico, de no poder crecer más del 2 y pico % anual, que es lo que necesita el Uruguay, ese impulso de crecimiento. Y la otra, en la que creo que todos coincidimos siempre, es en dar ese paso de crecimiento hacia el futuro con equidad, sin marginados, sin exclusiones, en forma equitativa. Entonces, desde la empresa pública ese es el mandato que tenemos como administradores. Es el famoso doble rol de ser eficientes en el manejo de la cosa pública, de ser profesionales y austeros, al mismo tiempo que también lo hacemos con la mirada y la vocación de ayuda que supone la sensibilidad social que tiene que tener una empresa pública del Uruguay. Gracias, señor ministro, por acompañarnos. Y de eso creo que se trata. Y de eso es lo que queremos hablar. 3 cosas. De la agenda de competitividad, rendir cuentas de nuestro esfuerzo hacia el interior del Uruguay y también comentar algunos de los aspectos que tienen que ver con ese rol o esa sensibilidad social de la empresa pública ante él. La competitividad creo que es un tema del que todos estamos sumamente sensibles. El Uruguay encarecido o el encarecimiento del Uruguay está en nuestra agenda. Lo sentimos, aquí especialmente. Es motivo de preocupación de gobernantes, es motivo de preocupación de los productores, de los exportadores, de las autoridades, de los ministros. Y eso obedece seguramente a muchas causas. Algunas de ellas son esos escenarios más dinámicos y cambiantes, esas circunstancias o esas peripecias, yo diría que son coyunturales, que tienen que ver con los movimientos financieros internacionales, los mercados, nos colocan en nuestra comarca más caros que los vecinos, el atraso cambiario. Y son coyunturas cambiantes que hay que enfrentar y que hay que hacer. Pero hay otras que son más profundas, que no son tan dinámicas o cambiantes, que son más permanentes, que son las que de alguna manera tenemos que enfrentar cuando realmente tenemos esa vocación de hacer el cambio de las cosas para que el Uruguay tome esa senda de crecimiento que hablábamos. Y ahí es donde decimos, ¿qué podíamos hacer o qué podemos hacer desde una empresa pública o desde el gobierno para cumplir nuestra cuota de aporte? Los que no manejamos otros instrumentos monetarios o financieros, ¿cuál es nuestro deber como empresa pública? ¿Y cuál era el deber del gobierno en estas circunstancias? Y bueno, si se trata de un país que está encarecido, el mandato era abaratar. Porque si el problema es el costo país, y venimos hablando del costo país, insistiendo sobre el costo país, de lo que se trata es de actuar sobre el costo país. Y entonces nos parecía que lo más importante que nosotros teníamos que decir hoy aquí, desde Antel, es que nuestro esfuerzo ha sido precisamente en ese sentido. Trajimos la tecnología, trajimos la modernidad, invertimos, pero quizá nuestro aporte más relevante para esa agenda del país
de buscar la búsqueda del abaratamiento y de la competitividad que necesitamos, es haber logrado que el precio de las telecomunicaciones efectivamente se abaratara y poder decirle al productor rural o al industrial o al consumidor o a quien sea que en este país al inicio de esta gestión el precio del gigabyte valía 79 pesos y hoy vale 20 pesos y que lo hemos bajado 4 veces. Y eso es lo que podemos hacer. Hay cosas sobre las que no podemos accionar. Hay tasas de interés sobre las que no podemos trabajar. Hay mercados sobre los que no podemos actuar. Pero en lo que nos toca y en lo que nos tenemos que hacer cargo, estas son las cosas que tenemos la obligación de hacer. Y afortunadamente podemos decir que eso, por lo menos, lo hemos logrado. Y esa es nuestra agenda. En el segundo punto, vinculado al interior, el primer día que nos tocó vernos con los gerentes y funcionarios de Antel y con el público, en el primer día de nuestro mandato, con Robert Bouvier, una de las pocas cosas a las que nos comprometimos fue decir que nosotros íbamos a mirar al interior con una mirada prioritaria, poniendo el foco y la atención de nuestros esfuerzos y nuestros desvelos para poder cumplir con subsanar ese rezago en la equidad de la llegada del servicio público que nosotros teníamos que lograr hacia el interior del Uruguay. Un interior que no tenía los mismos accesos a los servicios de telecomunicaciones en los distintos lugares del territorio como los que podía tenerlos aquí en la capital del país. Y eso, en definitiva, yo no los quiero aburrir con números, pero 270 millones de dólares ha invertido Antel en los últimos 3 años, inversión directa en redes de telecomunicaciones, de móvil y de fija a lo largo y ancho del territorio del país, solamente en el interior de la República. Y eso se traduce en temas como que hemos incorporado a 170 localidades, villas, pueblos y ciudades de nuestro país que seguían accediendo a los servicios de Internet con un antiguo cable de cobre, cuando en el centro de la ciudad y en Montevideo y en algunas ciudades y en muchas ciudades del Uruguay, porque eso fue un gran avance y fue un gran proyecto y fue muy importante, pero había 170 pueblos, villas y ciudades del interior que no tenían la fibra óptica. Y allí es donde fue nuestro recurso y nuestra inversión. Y este año llevamos ya migrados de viejos cables de cobre a fibra óptica 180.000 hogares del interior del Uruguay, que hoy acceden a este servicio con equidad, de la misma forma que los ciudadanos del centro de Montevideo y de la misma forma que van a acceder los de los barrios populares de Montevideo en un proyecto que también estamos cumpliendo y del que vamos a hablar en algunos días. Y miro aquí a los gerentes de Antel y a los trabajadores de Antel que han contribuido con su esfuerzo a que estos logros se pudieran llegar. Y en el terreno de las comunicaciones móviles, hemos intervenido en 110.000 puntos del territorio para lograr mejorar la capacidad de la telefonía celular móvil en el país, solamente en el interior. Y esto significó incorporar 173 nuevos sitios que no tenían comunicaciones. Y aquí quiero hacerles un cuento, o dos, en realidad, dos. Uno es el de Álvaro Hernández. Álvaro Hernández es un gurí del punto más lejano y más al norte del Uruguay, allá en Artigas, en Rincón de Pacheco. Y Álvaro, en plena pandemia, cuando hacía unos días que estábamos en Antel, hace apenas unas horas, diría yo,
Álvaro iba a caballo y se subía a un cerro y levantaba un celular para tratar de captar la señal en plena pandemia para ver de qué forma lograba poder mantenerse en contacto con su maestro para poder seguir trabajando, haciendo los deberes y aprendiendo. Cuando uno miraba hoy, eso sentía un golpe, digamos, un golpe de realidad. El mismo golpe que es el otro cuento, porque ese mismo día que uno estaba viendo eso en el noticiero, un tuit de este mundo, de un productor agropecuario y periodista, que no viene al caso, pero que me decía: Gurméndez, no voy a pisar el Antel Arena hasta que en la bolsa, en Artigas, haya señal para poder hablar por teléfono, para poder hablar por teléfono celular. Y la verdad es que eso fue como apretar un nervio, como tocarle la fibra, tocar el corazón. En el Uruguay había uruguayos de una categoría y de otra. La tecnología que ha achicado el mundo, que ha acercado al mundo y que ha acercado a las personas, en el Uruguay todavía tenía ciudadanos que no eran de primera, ciudadanos que estaban aislados y que estaban por distintos puntos del Uruguay. En plena pandemia, cuando algunos estábamos teletrabajando o haciendo educación remota o tratando de mantener los afectos y las emociones de las familias para protegernos usando la internet o el Zoom, o protegiendo nuestra salud con el coronavirus, o tratando de ver de qué manera podíamos trabajar. Había uruguayos que sentían de estas cosas por la radio porque ni siquiera podían hablar por teléfono. Y ese era el mandato más importante que una empresa pública tenía por delante cuando se trataba de la agenda de la inclusión en la que todos coincidimos. Por eso fue que, y me parece importante hablarlo hoy aquí, porque es el Uruguay del Naides es más que Naides, el Uruguay que tenía que igualar para arriba, el Uruguay donde queríamos poner a todo el mundo en igualdad de oportunidades para que pudieran procurar la búsqueda de su felicidad, de su desarrollo, de su vida, de su desarrollo profesional, en función de los talentos y de las virtudes, que eso es lo nuestro, significaba que lleváramos la conectividad, que es la vida misma en este mundo moderno hoy, la gran inclusión, a todos estos lugares. Y nos pusimos a trabajar con el equipo de Antel. Y en aquel momento relevamos 100 poblados del interior profundo del Uruguay. Y no digo alejado, porque no hay cosa más irritante para alguien de tierra adentro que le digan que está alejado, porque eso es hablar de decir que están lejos del Uruguay, y no están lejos de Montevideo, y están cerca entre sí. Identificamos 100 poblados donde nos pusimos a trabajar. Yo le quiero decir que en el día de hoy, hace un rato, el ingeniero Roca, que está por ahí, levantó una perilla que encendió la señal de internet en 2 puntos del territorio, en La Querencia y en Otro Rosal y en Paso Pereira. Y que hoy estamos cumpliendo 100 poblados del interior profundo, donde viven familias que hace varias generaciones que están afianzados al terruño en sus lugares, llevando adelante un estilo de vida que si nosotros no llegábamos con esto, los estábamos condenando al desarraigo, a la migración y eventualmente a abandonar lo que ha sido el estilo de vida de sus familias durante varias generaciones. Entonces, para nosotros hoy es un hito relevante el haber cumplido con estos 100 pueblos, los 100 localidades de esa gurizada que fue olvidada, que estaba discriminada, que estaba alejada y que hoy
de alguna manera hemos integrado al mundo y mañana tendremos otros desafíos más para integrarlos al mundo. Por eso quería, de alguna manera, ese tercer mensaje de inclusión, ese tercer mensaje de los olvidados. Y como fueron olvidados, creo que vale la pena por lo menos nombrar y recordarlos, ¿sí? Porque estamos hablando de Lagos del Norte, de Paso del Cerro, de Diego Lamas, de Paso Hospital, estamos hablando de Araujo, estamos hablando de Paso de los Mellizos, estamos hablando de Paso de los Novillos, estamos hablando de Rincón de Pacheco, estamos hablando de Estación Porvenir, estamos hablando de Estación Solís, estamos hablando de Paso de los Novillos, estamos hablando de Cañada del Pueblo, estamos hablando de Sauce del Batubí, estamos hablando de Sauce del Guarecayupí, estamos hablando de Arerunguá, estamos hablando de Tiatucura, estamos hablando de Sarandí del Arapey, estamos hablando de Barker, estamos hablando de Tala de Miguelete, de Cerro de las Armas, estamos hablando de Colonia 18 de Julio, estamos hablando de tantos pueblos con toponimia guaraní que hemos aprendido en la geografía estando por ahí, y estamos hablando también de tantas localidades, estamos hablando de Soler, estamos hablando de Ituzaingó, estamos hablando de La Graciada, estamos hablando de Paraje Minuano, estamos hablando de las arroceras de Zapata, estamos hablando de los Ceibos, de los Teros, estamos hablando de Miní, estamos hablando de todos los lugares del territorio nacional donde esto no era una realidad. Esto es la inclusión. Esto es la política social en serio. De esto queríamos hablar, esto es el interior, esto es lo importante. También el 5G, pero de eso hemos hablado tanto, que también tuvo una mirada nacional, ¿verdad? Porque hoy estamos en todos los 19 capitales del departamento. Pero bueno, agradecerles que hayan venido hoy aquí, a que pudiéramos rendirles cuentas de esta mirada hacia el interior del Uruguay. A que pudieran de alguna manera ver que se estaba cumpliendo el compromiso que nos indicó en definitiva el mandato de la gente cuando se expresó y dijo que las empresas públicas tenían que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de las empresas. Lo veo aquí al secretario de la Presidencia, el señor Álvaro Delgado, que nos acompaña. Y ese fue el mandato del presidente de la República. Lo que empezamos y lo que dijimos de manejar con profesionalidad y austeridad la empresa pública, sin olvidar el rol social y la responsabilidad social, es el mandato que nos dio este gobierno y ese es el que queríamos cumplir. Es un Antel que hoy tiene más clientes que nunca. Es la Antel que hoy tiene las tarifas más baratas que nunca, que tiene más móviles que nunca, que tiene más fibra óptica que nunca, que tiene la mayor velocidad y calidad de servicios que nunca, que ostenta los balances económicos y los financieros y los resultados económicos de la gestión de la empresa, los mejores en la existencia de Antel, que ha ido para adelante con las políticas de contenidos para competir mejor, que se ha abierto a la competencia, que ha librado la batalla de la competencia, que la ha ganado, que nunca se da por ganada, que la vamos a seguir peleando, que vendrá más competencia, que nos seguirá siendo mejores y que ha tratado de innovar y traer la tecnología para mantenerse en primera línea y ratificar el liderazgo de las telecomunicaciones en el Uruguay. Y además, haciéndolo de la única manera posible. Si somos líderes es porque los uruguayos nos prefieren, y que nos prefieran porque tienen libertad para elegir en un marco de competencia donde cada uno obra con esa libertad para poder elegir lo que más le conviene. De eso se trata. Así que los invito a pasar después al stand y de vuelta muchas gracias por acompañarnos en esta jornada.